Se celebra el tiempo de la Semana Santa y siempre nos recuerda la pasión de Cristo, su obra y lo que significa en la vida de cada creyente y cada hijo de Dios. Entender la obra de Cristo en la cruz nos permite realmente poder entregar y rendir nuestras vidas y nuestros corazones a Él. Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos. Este es nuestro devocional Maná, una aventura diaria con Dios. Y vamos a tener 2 días especiales para hablar acerca de la muerte de Jesús. Obviamente, esto también nos va a dar paso y quiero extenderles una invitación porque nuestra serie durante el mes de abril va a hablar acerca de lo que significó la muerte de Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. Tenemos que reconocer algo, y yo espero que ustedes lo hagan esta mañana mientras escuchan el devocional. Y es que nosotros a veces la información que tenemos acerca de lo que Cristo hizo en la cruz a veces es solamente una información de carácter religioso. Yo oigo a la gente decir que Cristo murió, que Él derramó su sangre, que fue a la cruz, pero muchas veces no entendemos el trasfondo. Primero, ¿qué fue lo que pasó? Hágase estas preguntas. ¿Por qué Cristo tenía que morir? Otra pregunta, ¿por qué tenía que morir en una cruz? Otra pregunta, ¿por qué tenía que ser una muerte tan violenta? Bueno, cuando uno se dedica a estudiar qué significa cada cosa que pasó en la vida de Cristo, se da cuenta que nada, absolutamente nada, es casual ni nada es improvisado. Todo lo que allí pasó en la cruz del Calvario tiene un significado. Y déjeme decirle una cosa, entender estas verdades es algo espectacular y maravilloso. Por eso yo quiero en los siguientes 2 días, hoy que para nosotros es Jueves Santo y mañana Viernes Santo, voy a hacer ese programa especial. Pero a partir del lunes vamos a entrar ya en detalles, en toda una serie que nos va a hablar de lo que significó la muerte de Cristo en la cruz y cuál es la aplicación que tiene para nosotros en el día a día. Yo voy a usar un texto el día de hoy y el día de mañana que se llamó la celebración de la Pascua para el pueblo de Israel. Éxodo capítulo 12. A ver, ustedes pueden tomar su agenda devocional y allí hacer un estudio. Éxodo capítulo 12. Acuérdense que en nuestra agenda en la parte de abajo está el audio y donde dice las notas del audio. Entonces todas estas notas usted las puede tomar allí, o si usted quiere tomar nota aparte, porque esto va a ser algo extenso, pero va a ser algo muy bonito y de lo cual vamos a aprender mucho. Acuérdense que estamos hablando de la nación de Israel, y Dios había dicho: ay de la nación que vuelva su mano contra los judíos. Israel en el tiempo bíblico, estamos hablando del libro de Éxodo, es la única nación con la que Dios ha firmado un tratado. ¿Se acuerdan? El pacto abrahámico, el que hizo en Génesis capítulo 12. Bajo los términos de este pacto, Dios le garantizó incondicionalmente la supervivencia y la seguridad al pueblo hebreo. Y es tratado en una tierra a la que se le promete. Sí, Dios le promete una tierra que se extendía desde el Nilo hasta el Éufrates, por ahí en Génesis capítulo 15. Y cualquier nación que se volviera contra los judíos tenía que rendir cuentas a Dios. Y ahí es donde se levanta. ¿Se acuerdan? Israel, después de que vivió una época muy hermosa en el tiempo de José, como el que lo liberó en aquel tiempo del hambre y trajo una gobernación muy próspera, pues obviamente Israel hasta ese día vivió una época como pueblo, como identidad. Pero cuando muere José, dice la Biblia que el pueblo de Israel se empezó a multiplicar en la tierra de Egipto, y eso generó mucha desconfianza entre los egipcios porque veían que ese pueblo se multiplicaba y era un pueblo al que Dios bendecía. Entonces ellos, para no meterse en el problema, lo que decidieron fue someter al pueblo de Israel, esclavizarlo. ¿Sabe cuánto duraron los israelitas esclavos en la tierra de Egipto? 430 años. Ojo,
esa esclavitud no solamente era obligarlos a trabajar, sino que también les impedía ofrecer sacrificios a su Dios, invocar a su Dios. O sea, para Israel fue un tiempo realmente difícil. Dice la Biblia que Dios algún día oyó el clamor de Israel, que dijo: Señor, tú algún día le prometiste a Abraham que nos ibas a dar una tierra, una nación, ¿y por qué estamos esclavos aquí? Eso lo dice Éxodo capítulo 2, y dice la Biblia que el clamor de los hijos de Dios subió ante la presencia del Señor. Dios levantó a Moisés para que confrontara a Faraón, para que redimiera a su pueblo. Y dice la Biblia que con su vara y el cayado en su mano, Moisés estuvo en pie frente a Faraón, le exigió que liberara al pueblo de la esclavitud de Egipto. Acuérdese que Faraón rechazó las condiciones y Moisés, entonces por mano de Moisés a través de Dios, se desataron una serie de milagros poderosos para forzar la mano de Faraón. Estos milagros solo sirvieron para que Faraón se hiciera más obstinado. Las plagas no hacían que Faraón se arrepintiera, pero unos minutos y después volvía a lo mismo. Y a lo último se necesita algo más efectivo que los milagros, que las señales, que los milagros para la redención de la casa de Israel de la servidumbre. Entonces Moisés, miren en este punto, aquí va a llegar la 10ª plaga. La 10ª plaga que Dios envió sobre los egipcios fue la muerte de todos sus primogénitos. Y esto ya sí fue, podríamos decir, la copa que rebosó, y ya Faraón dijo: no más. Dios entró en juicio con Egipto y lo hizo a través de una orden. La orden era que en el 10º día del primer mes, todo padre hebreo tenía que tomar un cordero del rebaño, separarlo, tenía que atarse donde se pudiera ver, examinarse para estar seguro de que era sin defecto, y en el día 14º se debía matar. La sangre del cordero se debía aplicar al dintel y a los postes de las puertas de los israelitas, de los hebreos. El resto se debía poner en un cuenco y colocarla cuidadosamente en el umbral. Los 4 puntos de la entrada de la casa estarían así marcados por la sangre protectora del cordero. Note cuidadosamente que no se debía salpicar ni rociar el umbral. No se podía pisotear la sangre. Y por ahí hay un texto en Hebreos 10 que habla simbólicamente de eso, de que hay de los que pisotean la sangre de Cristo Jesús. Y dice que la familia se podía reunir entonces dentro de la casa protegida por la sangre resguardada del evento que iba a venir. Era el juicio, era la 10ª plaga, e iba a matar a todo primogénito de toda casa donde no estuviera la sangre. La noche de redención entonces vino por fin. El ángel del Señor, espada en mano, golpeó duramente a los egipcios de una forma que los hebreos nunca olvidarían. Pero pasó de largo por las casas protegidas por la sangre. Además, Dios escribió en el registro de la Pascua, en su libro, que en memoria de todo lo que estaba pasando, esa memoria nunca se borraría, ni en el tiempo ni en la eternidad. Entonces Dios ordenó la Pascua. La Pascua se debía conmemorar anualmente por los judíos en todas las tierras de su peregrinaje, en todas las edades, hasta la venida de Cristo para reinar, porque lo que sucedió en la primera noche pascual fue un tipo de milagro o de retrato de la muerte de Cristo como el verdadero Cordero de la Pascua. El juicio y la salvación andaban de la mano a través de la tierra. El juicio visitó cada hogar donde la sangre derramada del Cordero no se había aplicado, y los que se habían protegido tras la sangre fueron salvados. Esta celebración anual de la Pascua se instituyó por Dios como lo que sería el cuadro de el Calvario. El plan de salvación de Dios, mi querida familia, no ha cambiado. Lo que se representó en Egipto hace unos 3.500 años es tan actual como lo fue en la cruz del Calvario, como lo que pasó ese día en la mente de Dios. Entonces vamos a desglosar en estos 2 días. Lo que voy a hacer es desglosar el pasaje. Vamos a ver qué pasó en ese Éxodo capítulo 12
¿Qué significaba esta Pascua para los judíos? Que era recordar el día de la liberación, el día donde Dios los sacó de la tierra de Egipto a través de una señal poderosa. Y cómo eso sería pues la representación de lo que ya Cristo iba a venir a hacer cuando viniera a la tierra. Entonces vamos a hacer ese aplicativo y esto nos va a ayudar a entender de una manera muy general en qué consistió la obra de Cristo en la cruz. Por favor, pónganle cuidado a este tema. No sigan mirando las cosas desde el punto de vista religioso. Más bien, metámonos en la Biblia, miremos qué pasó, qué significa, porque esto va a ser muy importante, digamos, en el diario vivir de cada uno de nosotros. Empecemos. ¿Cuál fue la orden de Dios en el capítulo 12 de Génesis? De Éxodo, el libro de Éxodo, que es donde está la celebración de la Pascua. Una cosa antes de comenzar. Entonces, ¿qué significaba Egipto para el pueblo de Israel? Imagínense, 430 años de esclavitud, 430 años de trabajo arduo y duro, 430 años de separación con Dios porque no podían ofrecer culto, ni sacrificio, ni podían hacer sus oraciones, ni leer la Torá. Nada de eso podían hacer. Entonces imagínense lo que significó eso para el pueblo de Israel. Significó algo muy duro, muy difícil, porque era en todo el sentido de la palabra que estaban esclavos. Lo primero que tenemos que decir esta mañana es, ¿qué representa Egipto para nosotros? Pues representa el mundo, representa la carne, representa a Faraón, que es Satanás, y su gobierno que quiere esclavizar al Hijo de Dios, separarlo de Dios, impedirle que tenga culto, adoración y alabanza hacia Él. Eso es lo que representa. Y por eso esa larga permanencia también muestra lo que Satanás ha tratado de hacer a lo largo del tiempo. Acuérdese que el hombre, desde la caída en Adán y Eva, ha sostenido a través del tiempo una esclavitud de la humanidad a través del pecado, del gobierno suyo sobre los hombres para que se maten, se destruyan, para acabar con las vidas. Entonces, ¿qué viene a hacer el Señor Jesús? Pues viene a salvarnos. El Señor Jesús viene a ser ese cordero y viene a derramar esa sangre que se representó para el pueblo de la tierra de Egipto, una señal de salvación. Ese día para Israel fue inolvidable, por eso el Señor lo instituyó como una fiesta que hasta el día de hoy celebran los judíos. Los judíos cada año se reúnen 7 días a la semana en el tiempo de Pascua y lo que hacen es conmemorar este día, conmemorar esa sangre que se derramó, esa sangre que los libró, que los sacó de la tierra de Egipto, que les quitó la esclavitud, que los llevó a través del desierto y los introdujo en la tierra prometida. Esto es una hermosura, de verdad, que vale la pena mirar y contemplar con detalles para que nosotros cada día pues entendamos la obra de salvación tan grande que el Señor ha hecho en la vida de cada uno de nosotros y poder agradecer. Si uno está agradecido, uno realmente nunca olvida y no olvida, y es lo que hace el Señor al ordenarle la Pascua a los judíos, que nunca olviden lo que Dios hizo por ellos y la manera como lo hizo, y por eso ellos hacen lo mismo que pasó ese día. Matar el cordero, acordarse de la sangre, decir que ese día los liberó, es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué debe significar para el cristiano y para el Hijo de Dios? Entender que ya no fue un cordero, sino que fue Cristo Jesús. Él también derramó su sangre y Él también vino a librarnos de la esclavitud, del pecado, del gobierno de Satanás, y viene a introducirnos en una vida de libertad, en una vida nueva, en una vida donde realmente seamos verdaderos hijos de Dios. Yo le pregunto esta mañana, ¿qué es para usted la muerte de Cristo? ¿Qué significa la pasión de Cristo? ¿Sabe usted lo que significa la sangre de Cristo Jesús en su vida, en su familia? Lo que representa para su salvación y lo que representa para en el futuro, si una persona es salva o va a ser condenada. Empecemos entonces con la explicación. Hoy el devocional va a ser un devocional un poco más largo porque pues obedece al tema que estamos tocando en estos 2 días especiales. O sea que estos 2 días vamos a tener un audio más amplio por la temática que requiere. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 12, verso 3. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres,
un cordero por familia. Mire lo interesante. El Señor dice, miren que si una familia es muy pequeña, entonces se juntan entre dos, o si una familia es muy grande y hace falta. ¿Por qué? Porque el cordero lo que realmente iba a representar era algo familiar, ¿sí? Lo que buscaba era la salvación de la familia. En ese orden de ideas, voy a empezar diciendo un detalle que siempre de pronto a veces puede ser malentendido. Y es que en ese versículo dice, ¿qué sucede con la familia que fuera poco numerosa? Por ejemplo, si un hombre y su mujer no tenían hijos o estaban casados pero vivían solos, en ese caso se esperaba que la pareja se uniese a vecinos que estuviesen en la misma situación y dividiesen el cordero. Todo miembro de cada familia debía recibir una parte del cordero, porque la celebración de la fiesta de la Pascua tenía que ser un asunto personal y privado. Es cierto que implicaba salvación y redención para toda la nación, pero estaba centrada en la familia. La Pascua entonces debía ser recibida y aceptada por cada individuo, miembro de la familia, porque se trataba de una cuestión familiar. Dios estaba presentando el procedimiento por el cual Él iba a salvar a los individuos. Nadie será salvo por ser miembro de una nación o de una familia. Veamos, por ejemplo, el relato del carcelero de Filipos y la salvación de su familia registrada en el libro de Hechos capítulo 16. Su familia no fue salva porque el carcelero creyó, sino porque, expresándolo en los términos del libro de Éxodo que estamos leyendo hoy, cada miembro de la misma familia aceptó un pacto con el Cordero y cada uno tuvo que participar del Cordero. Y ese fue el caso del pasaje que estamos leyendo esta mañana. Cada miembro de la familia tuvo que demostrar su fe de esta manera. La frase pronunciada ante el carcelero de Filipos, que fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Eso no significa que si usted cree, su familia toda será salva. No, los miembros de su familia tienen que creer en el Señor Jesucristo y entonces serán salvados. Así como en la celebración de la Pascua. Cada uno debía participar y compartir ese acto de fe para colocarse bajo la protección y la redención de la sangre que se encontraba fuera, rociada en el marco de la puerta de la casa. Qué relato tan maravilloso, ¿cierto? Y si ve lo mucho que tiene que aprender uno acerca de este tema de la salvación. Entonces, aquí llegamos al relato de una noche fatal para el país de Egipto. La plaga final estaba a punto de llegar sobre el pueblo. Los israelitas que habitaban en la región de Gosén fueron preservados de los efectos de las 3 últimas plagas, acuérdese. Y el pueblo de Dios había sido librado del juicio, pero no habían sido redimidos ni liberados. Ahora sí, tenían que ser salvados, redimidos y mostrar su fe en aquella sangre que se derramaba. Otro aspecto fundamental que está en este versículo, entonces, el cordero no solamente era familiar, sino que el cordero debía ser un cordero sin mancha. Dice el versículo 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Mire, un hombre rico no podía traer un becerro completamente adulto, ni un hombre pobre podría traer un pájaro, no. Las palabras de Dios estaban claras. El sacrificio tenía que venir del rebaño. Hay toda clase de objeciones y argumentos que se podrían haber suscitado. Una persona podría decir: mire, yo estoy relacionado con Moisés y eso es suficiente para mí. Otro podría argumentar: soy una persona de suficiencia moral, religiosa, soy un buen esposo y un buen padre y creo que esto es suficiente. Y otro pudo decir: no, yo soy el sacerdote de la familia, he ordenado muchos sacrificios en mi vida y me mantengo en esa base para mi salvación. Y otro pudo ser escéptico a todo eso y decir: yo no creo en nada de eso. Pregunta: ¿cómo podría proteger la sangre a alguien? ¿Qué clase de Dios le exige sacrificar millones de corderos a un pueblo?
¿Por qué no continuar con los milagros hasta que Faraón se diera por vencido? Todo se reduce a esto. No podemos seleccionar nuestros artículos de fe. ¿Qué sucede? Porque a veces, si lo voy a colocar de esta manera, a veces de la manera en que seleccionamos nuestros muebles. Cuando usted selecciona sus muebles para su casa, pues usted selecciona los artículos que le atraen. Y a veces la gente quiere hacer lo mismo con la fe. La gente quiere seleccionar sus propios artículos de fe. En este creo y en esto no. Esto me gusta y esto no. Y resulta que no, mi querida familia. Dios ha establecido el método, la manera. Mire lo que el Señor dice aquí en el versículo 13. Veré la sangre y pasaré de vosotros. Miren, ojo con esto. Veré la sangre. ¿Qué quiere decir? Que el Señor va a venir a traer salvación sobre su pueblo, solo basado en el tema de la sangre que va a ser untada en el dintel de la puerta. Y esto realmente sí que tiene un gran significado para todos nosotros. ¿Por qué? Porque dice ese versículo, mire, vuelvo a leer, versículo 13. Recuerde que estoy leyendo Éxodo 12. El versículo 13 dice: y la sangre os será por señal en las casas donde estés. Y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruirnos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Los israelitas no fueron salvados por formar parte de la descendencia del patriarca Abraham, porque si los egipcios hubieran obedecido los mandatos de Dios, también ellos habrían sido salvados. Dios dijo: cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros. Nadie fue salvo porque estuviese viviendo de la mejor manera que podía, o por ser una buena persona, o por ser honesto. A ellos no se les dijo que durante la noche salieran de sus casas para contemplar la sangre que estaba en los marcos de la puerta. Solo tenían que tener confianza y fe en la eficacia de aquella sangre. Tampoco fueron salvos por haber cumplido con el rito y ceremonias de la circuncisión, o por pertenecer a un grupo practicante de alguna religión. Reitero lo que Dios dijo: cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros. O sea que los miembros de la familia no podían alegar ni obras, ni méritos personales, ni ninguna otra cosa. Por todo ello, ¿quiénes fueron salvados aquella noche? Aquellos que creyeron en Dios, aquellos que rociaron la sangre por los marcos de las puertas, confiando en su eficacia. Y aunque yo no pueda comprender completamente a Dios y a su obra redentora, creo en su palabra, creo en lo que Él dice. Él ha declarado que la sangre derramada por Jesucristo me ha salvado y que ninguna otra cosa logrará mi redención y mi liberación. Entonces, considerando una vez más la frase que nos habla de la importancia de la sangre durante aquella noche del juicio, tenemos que creer esta mañana de que de ninguna manera la sangre tiene alguna señal mítica o supersticiosa. No. Aquí lo que hay es un gran principio que abarca la totalidad de la palabra de Dios, y es el siguiente: que sin derramamiento de sangre no hay perdón por los pecados. En otras palabras, Dios no puede arbitraria y generosamente cerrar sus ojos ante la realidad del pecado y no hacer nada al respecto. De la misma manera que un juez hoy en día, cuando se le trae a un culpable, él no puede ignorar las demandas de la justicia. No, el juez tiene que aplicar la ley al culpable y la culpa debe ser pagada, castigada. Eso sucede en todas partes. La ley de Dios es inexorable y en todo el universo. La antigua declaración profética está vigente: el alma que peque, esa morirá. Y esa sentencia de muerte está sobre todos. Pero Dios, que en su gracia, en su bondad y en su misericordia ha dispuesto que una vida inocente pueda sustituir al culpable hasta que Jesucristo vino a este mundo. El sustituto era un cordero, y al hacer llegar a Jesucristo, Él fue entonces, como lo describe el Evangelio de Juan en el 1:29, el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Al recibir a Jesucristo, al creer en Él, somos salvados del juicio que merecemos como pecadores. Entonces, en aquella trágica noche de Egipto, se produjo la muerte del hijo mayor de cada casa que no estaba protegida por la sangre. Y esa es la aplicación de lo que nosotros tenemos que entender esta mañana. ¿De qué? De que la fe, ese evento que pasó ese día, era una indicación de la fe de los moradores de cada casa, lo cual corresponde al día de hoy a depositar una fe personal en la persona y en la obra de Jesucristo en la cruz. ¿Sí está claro? Por eso tal vez me adelanto un poco a los eventos, pero para mí debe quedar claro este evento de lo que significó y lo de la sangre de Cristo Jesús, que representa en la Pascua aquel cordero que su sangre era colocada en el lintel de la puerta. Haga una oración conmigo ahí donde está. Gracias, Jesús, por este día, gracias por este tiempo y gracias por tu obra de salvación maravillosa y tan grande. Realmente, cuando nosotros pensamos en esta salvación, no tenemos palabras, porque yo creo que esta salvación sacó a Israel de 430 años de oscuridad, de esclavitud, de separación de Dios. Y esta promesa de salvación que vino a ellos y que ellos creyeron en ella, los llevó a que salieran y fueran introducidos en la tierra prometida y que tuvieran de nuevo una relación con Dios, se volvieran a encontrar con Él. Yo quiero, Padre, que cada persona que escucha este devocional esta mañana entienda esa obra de salvación tan hermosa que tú viniste a hacer en nosotros. Sacarnos de la esclavitud, del pecado, de la esclavitud de Satanás, de los hábitos que nos esclavizan, de todas esas cosas que no nos dejan ser libres, sanos y verdaderos hijos de Dios y que nos mantienen separados del Señor, para que, entendiendo esta salvación, entendamos que somos llamados a una nueva relación con Dios, con su Hijo Jesucristo, a tener una vida nueva, libre, limpia, transformada, sanada. Señor, habla a cada corazón esta mañana y que realmente este devocional llegue a lo más profundo del corazón de muchas personas. Te doy gracias y te bendigo por hablarnos cada día a nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Y yo les hago un desafío. ¿Por qué no le envía este audio a sus familiares, a sus amigos que también están celebrando la Semana Santa? Dígale, mire, me gustaría que conociera un poquitico más de qué se trata la muerte de Cristo Jesús, qué es lo que realmente celebramos, para que ellos también puedan entender esta verdad. Los espero mañana en la segunda parte. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional Maná. Hoy es el día 95 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es 2 de Tesalonicenses 1, del 6 al 10. La difícil verdad es que quienes no han creído el Evangelio están excluidos de la presencia de Dios y condenados eternamente. Por eso no dejes de orar por quienes amas y no han creído en Jesús. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná o nuestra página web devocionalmaná.com.